Hace casi 2 años que la Corporación Red de Alimentos está llevando a cabo un trabajo muy importante a nivel social y por supuesto en estrechar relaciones con el empresariado y también la población chilena y las fundaciones sin fines de lucros. Una interesante iniciativa que por supuesto sigue desarrollándose, tiene varios proyectos y queremos conocer qué es lo que está sucediendo con esto. Por eso vamos a hablar en esta ocasión con el presidente de la Corporación Red de Alimentos, Carlos Silva. Carlos, muchas gracias por estar aquí en Un placer. Bueno, para que la gente entienda primero, comentemos un poco de qué se trata Red Alimentos, de dónde nace, cuál es la coyuntura también de nuestro país para que una iniciativa tan interesante como esta esté funcionando y un poco comentar qué es lo que hace Red Alimentos. Los bancos de alimentos surgen hace más de 50 años en Estados Unidos y básicamente lo que buscan es ser exactamente un centro de distribución de comida eficiente y transparente que junta los alimentos que le entregan las grandes cadenas de supermercados, los productores de alimentos y los bancos de alimentos luego lo redistribuyen en organizaciones sin fines de lucro. Este modelo de negocios, por llamarlo de una manera, si bien es obviamente sin fines de lucro, es muy grande. En Estados Unidos hay más de 200 bancos de alimentos, en Francia hay 80, en España hay 50, hay en Japón, en Nueva Zelanda, en Canadá. Es decir, este es un modelo de negocios probado y que viene de países desarrollados. Claro. Digo esto porque mucha gente dice, no, pero en Chile no hay desnutrición. Para ponerlo en perspectiva, 1 de cada 8 habitantes del país más rico de la Tierra, Estados Unidos, come con banco de alimentos todos los días. Esos son 46 millones de personas en Estados Unidos comen con banco de alimentos todos los días. ¿En qué consiste lo que hemos armado en Chile? Nosotros nos demoramos 7 años en cambiar la legislación de tal manera que hubiera un incentivo a donar el alimento en vez de destruirlo. En Chile el alimento que sobraba, por así decirlo, de los productores, las mermas... ¿Cuáles son los que sobraban para que no se piense que... De todo, desde los que están mal rotulados, pasaron la temporada, están cerca de la fecha de vencimiento, hubo un cambio de imagen en las etiquetas, entonces hay que retirar el producto y volver a poner producto nuevo. Productos que durante años finalmente eran incinerados y se perdían. En Chile eran incinerados porque, a diferencia de un país como México, donde está legalmente prohibido destruir alimentos, en Chile tú obtenías la descarga tributaria del costo de producción del alimento si un inspector de impuestos internos te miraba a destruirlo y te daba un certificado. Lo que nosotros logramos... que ya no existía. Exacto. Y lo que nosotros logramos después de 7 años es que ese beneficio tributario lo tengas también si lo entregás a alguien como Red de Alimentos que después lo distribuye. Entonces, ¿por qué funcionan tan bien los bancos de alimentos? Porque las instituciones, lo que llamamos las entidades receptoras, nosotros ya tenemos casi 100, en vez de tener que ir a buscar alimentos por distintos lugares, tienen un lugar donde pueden buscarlo. Nosotros tienen que hacer donación con distintos puntos alrededor del país. Y no solamente eso, sino que nosotros no solamente entregamos alimentos, sino que además brindamos asesoría y educación. Por ejemplo, no es lo mismo cómo alimentas una entidad receptora de niños o de ancianos, no es lo mismo lo que tienen que comer. Entonces tenemos, por ejemplo, trabajamos con universidades en pasantías de gente que está estudiando nutrición en esas universidades que ayudan como voluntarios a estas instituciones que nosotros a su vez ayudamos. Lo que también va creando, por ejemplo, un buen hábito en la alimentación de todas maneras. Los niños, por ejemplo, todas maneras. Bueno, ese punto es muy importante porque hay mucha gente que dice, no, pero en Chile hay mucha obesidad. Claro, hay mucha obesidad en los sectores socioeconómicos más bajos porque hay mucho pan y mucha té, pero no hay comida verdaderamente nutritiva. Ni balanceada. La otra cosa es que nosotros tratamos de ser relevantes en el suministro de alimentos de cada institución. Aproximadamente 30-40% es nuestro objetivo del total de necesidades alimenticias de cada institución. Nosotros queremos proveer 30-40%. ¿Por qué? Porque si yo te doy el 100%, sos demasiado dependiente. Claro. Y los bancos de alimentos tienen un par de incógnitas. Tú no sabes qué vas a recibir, cuánto y qué día. Entonces, si tú dependes 100% de un banco de alimentos, tienes problemas. Pero si yo logro liberar 30-40% de tu gasto en comida, significa que esas lucas vos las podés usar
en otra cosa, en una enfermera más, en una parvularia más, en una habitación más optimizar para los recursos. Exactamente. Entonces, por eso es que lo llamamos un modelo de negocios, porque no es simplemente tomo comida y la reparto, tiene muchas externalidades positivas, como optimizar las donaciones que reciben las entidades receptoras. No solamente beneficencia. Exactamente, es decir, es optimizar cómo ellos manejan sus propios recursos, que les cuesta, obviamente les cuesta levantar fondos, para que los usen en lo que es su propia misión, claro, que puede ser un hogar de ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, en Chile la piedra de tope fue esa, fueron 7 años para conseguir ese cambio tributario. Nosotros en este momento estamos trabajando en un cambio tributario adicional que incorpora no solamente alimentos, sino también artículos de higiene y primera necesidad. Nosotros no sabíamos esto, pero se destruye muchísimo producto de primera necesidad no alimenticio, desde cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón, etcétera. Y uno dice, pero ¿cómo? Si eso no vence. Claro. Es cierto, pero ahí lo que más aplica es el cambio de packaging. Es decir, se cambió el color del logo y todos los productos esos y todo se elimina. Se sacan de las góndolas. ¿Okay? Nosotros ya tenemos 4 o 5 empresas de primerísima línea que solamente producen artículos de primera necesidad, que pueden ser tissue, papel confort, escobilla de dientes, jabones, etcétera, que están trabajando con nosotros para conseguir este cambio en la normativa tributaria. O sea, el próximo paso es diversificar la oferta que Red de Alimentos está dando actualmente. Uno. El otro gran objetivo que tenemos es desarrollar esto a nivel nacional. Nosotros ya tenemos identificadas, de hecho, quienes manejan la bodega donde estamos aquí, los dueños de la bodega, por así decirlo, tienen centros de bodegaje en distintas partes del país. Nosotros quisiéramos en el 2013 abrir entre 2 y 4 bancos de alimentos en regiones, que es básicamente lo que ocurre en el resto del mundo. Es decir, los bancos de alimentos tienen una gran eficiencia, que es no dependen de una gran casa matriz. Por lo tanto, pueden ser locales. Son en general locales y por lo tanto no gastas plata manteniendo una supraestructura de una casa matriz. Y la distribución de la matriz a las filiales, si se pudiera decir de una forma. Claro, pero para darte una idea, nosotros por cada 100 pesos que recibimos, menos de 10 se va en gastos operativos. Es decir, más del 90% de las donaciones que nosotros recibimos llegan a consumidor final, al beneficiario. ¿Okay? Y eso es otra característica de este modelo de negocio que ha sido tremendamente exitoso en todo el mundo. Y hablemos de algunas cifras, Carlos, porque para dimensionar el impacto que están teniendo ustedes justamente en esta iniciativa, ¿cuántos son, por ejemplo, la cantidad de alimentos que se han receptado, que se han entregado? ¿Cuánta es la proyección que ustedes tienen para este año, por ejemplo? Son algunas cifras para tener un mapeo de lo que Mira, desde que nosotros abrimos, partimos en cero, desde que abrimos a fines del 2010, hemos distribuido más de 1.700.000 kilos de alimentos. Nosotros teníamos como meta a final del 2012, nos pusimos como meta llegar a 250 toneladas por mes. A fin del 2013, a fin de mayo ya pasamos las 200 toneladas. O sea, creo que hay una posibilidad de que pasemos la meta a fines de año. Nosotros ya atendemos a 100 instituciones, por supuesto todas sin fines de lucro, claro, y que atienden más o menos a 30.000 personas, ¿no? Eso aplica para los que dicen que no hay hambre en Chile, etcétera, etcétera. Para poner unos números, si tomamos la CACEN 2009, y ya sabemos por los anuncios que se han hecho que la CACEN 2011, que entiendo va a salir en los próximos días, va a mostrar números de pobreza mayores a los del 2009. Si tú tomas la del 2009, hay 2.600.000 personas en Chile que tienen inseguridad alimenticia. Es decir, que no saben si el día siguiente van a comer. Si este día van a comer. Y la virtud que tiene los bancos de alimentos es que lo que vos me entregás hoy a la mañana como una entrega de alimentos, hoy a la noche se lo está comiendo alguien. Es decir, esta organización y este modelo de bancos de alimentos es de altísimo impacto social, porque llega muy rápido abajo de todo en la sociedad. Y consideremos también que se suma a esto el alto precio que van teniendo los alimentos y de hecho ya se van a entregar bonos importantes del gobierno justamente en este ítem, o sea, así es, sumando. Así es. Y lo que nosotros tenemos como meta es
como te digo, desarrollar esto a nivel nacional, que es el caso, que ha sido el caso en el resto del mundo. Donde todavía no hemos apuntado, pero solamente para poner las cosas en perspectiva, el Banco de Alimentos de Bogotá tiene plantas fraccionadoras de alimentos, es decir, ya no solamente reciben los alimentos en pequeñas cantidades, reciben a granel y ellos mismos fraccionan. Si tú te vas, no sé si te gusta el básquet, pero los San Antonio Spurs, por ejemplo, son los sponsors del Banco de Alimentos de San Antonio, Texas, y ellos tienen inclusive campos con siembra de alimentos. ¿Ah? O sea, producen sus propios alimentos. Han evolucionado. O sea, además de recibir alimentos, producen alimentos. En Israel pasa lo mismo. En Egipto, para darte una idea, mueven algo así como 700 millones de dólares por año en el Banco de Alimentos. Y una empresa muy, muy grande en Estados Unidos, Walmart, hace 2 años anunció una donación de 2.000 millones de dólares a Feeding America, que es la red de bancos de alimentos de Estados Unidos, 1.500 millones de dólares en comida y 500 millones de dólares en efectivo. O sea, lo que te quiero decir es, si tú miras esto a nivel mundial, esto es muy, muy, muy grande, ¿no? Y queda mucho por hacer porque claramente el horizonte que se puede alcanzar es bastante alto. Es enorme, y te voy a decir que cuando nosotros partimos nos preguntaban, bueno, ¿cuál es el techo? Es decir, ¿cuánta gente hay? Y nos costó mucho conseguir un listado de entidades sin fin de lucro registrados en impuestos internos y demás. Nosotros tenemos voluntarios en la calle identificando estas instituciones, sobre todo las más chiquitas. Por supuesto, las más grandes es fácil identificarlas, pero nosotros, el objetivo principal nuestro es llegar abajo de todo, sobre todo a las instituciones que no los ayuda a nadie. O sea, un hogar de ancianos de 15 viejitos no tienen la posibilidad de hacer grandes cenas anuales para recaudar no puede fondos. mostrarse mucho tampoco, exacto, tener notoriedad. Y eso lo hacemos con voluntarios que están en la calle identificando esas entidades. Hay, por supuesto, hay un proceso de due diligence, nos aseguramos que todos los papeles estén en orden, hay una trazabilidad de los alimentos bastante sofisticada, donde tú eres una empresa que nos entregó alimentos, yo te puedo decir el día y la hora y qué entidad receptora, qué hogar se llevó el alimento, etcétera, etcétera. Y eso le da tranquilidad a los que nos entregan los alimentos de que están siendo usados con el objetivo con el cual los entregaron. Carlos, nos queda poquito tiempo, pero sería importante también preguntarte cuál es la recepción que tienen las empresas que ustedes que la están apoyando, por supuesto, en esta iniciativa, y también las empresas que todavía no están. ¿Cuál es un poco la noción que tienen las compañías con respecto a la posibilidad de no incinerar los alimentos y finalmente poder entregarlos a un bien mayor? Nosotros ya tenemos más de 50 empresas de primerísima línea que aportan alimentos y también aportan dinero e infraestructura. Obviamente quedan muchas empresas de alimentos que todavía queremos incorporar. Yo te diría que lo que más ocurre, o la traba más grande que encuentran las empresas son dos. Una es ignorancia. Hay un gran nivel de ignorancia en Chile, no solamente en las empresas, en Chile, de la cantidad de gente que sufre inseguridad alimentaria. Me lo decía una persona el otro día, desde que tenemos zapatillas y parcas, mucha gente se olvidó que en Chile hay pobres y hay gente muy, muy pobre. O sea, el número, insisto, solamente tomando Casen, 2.6, 2.7 millones de personas están en una situación extremadamente precaria. Por lo tanto, ese dato, digamos, es algo que tiene que permear más a la sociedad, ser conscientes de que la pobreza, tristemente, es bastante más profunda en Chile de lo que quizá queremos creer. Lo segundo es, esto implica un ajuste logístico, no muy grande en las empresas, claro. Y bueno, tienen que ponerse las pilas, no es mucho más complicado que eso. O sea, cuando tú piensas que hay empresas como Walmart, como Nestlé, como Watch, como Tres Montes, como Soprole, ¿sí? Te estoy nombrando y obviamente ya quedé mal porque dejé de nombrar otras 40, pero hay varias, estamos hablando de todas empresas de primerísimo nivel. Ya se hace más fácil porque cuando tú eres un productor y ves que todas esas empresas que tienen un altísimo estándar, además, si están cómodos con tu operación, empieza a ser más fácil. Al principio era más difícil, pero nos falta mucho porque nosotros queremos hacer este plan nacional. La pobreza en regiones es muy relevante también. Y por suerte tenemos este grupo de empresas que nos van a acompañar a ese desarrollo también. Perfecto, entonces, bueno, también un techo bastante alto, pero que ustedes ya están
tratando de conseguir y diversificar. Muchas gracias, Carlos, por esta Placer. iniciativa. Un placer, un gusto. Y ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.